Bienvenidos a Tech Resilience Talk, el podcast producido para Algoritmo Agency. Yo soy Ana Navarro, CEO de la agencia y su host en este espacio donde exploramos cómo la tecnología impulsa la resiliencia empresarial. Y conmigo, por supuesto, mi co-anfitrión. Hola a todos, soy Cristian Chávez, co-conductor y Sales Manager en Dapango Technologies. Y si algo sabemos en Dapango es que noviembre y diciembre llegan con menos manos y muchísimas más alarmas. Para eso tenemos hoy a una invitada especial. Nos acompaña Natalie Salek, Virtual CIO en Dapango Technologies, para hablar de esas decisiones simples que evitan los caos cuando el equipo está en el medio de las vacaciones o en medio de las celebraciones que vienen a continuación. Ana, Cristian, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como tú lo estás diciendo, diciembre siempre pone a prueba la preparación y justamente ahí es donde una buena estrategia marca la diferencia. Claro que sí, Natalie. Es que sabemos que diciembre es la época donde se prenden las luces, pero también se prenden las alertas, es donde también pueden existir caídas de servidores, donde pueden existir muchas de estas cosas que, aunque no queremos que pasen, suelen suceder en estas épocas y es donde lo que realmente complica no es la tecnología, ¿no? Sino los acuerdos que existen dentro de los equipos para poder ayudar a mantener la continuidad de negocio en estas fechas. Por eso, precisamente por eso que mencionas tú, Ana, en Dapango Technologies nosotros trabajamos con nuestros clientes para dejar esas decisiones listas antes de que pase el caos, ¿no? Sin proyectos nuevos, sin ningún tipo de despliegue adicional, simplemente son ajustes humanos y procesos ligeros que mantienen el negocio vivo. Y todo parte, Cristian y Ana, precisamente de tres preguntas que usamos en cada planificación. O sea, ¿quién está? ¿Quién decide cada uno? Y cómo nos enteramos rápido. Si esto está claro, entonces ya evitaste más de la mitad de los problemas. Oye, y eso me parece muy bien, Natalie, porque quisiera empezar por ese enfoque humano, ¿no? Entendemos que las herramientas tecnológicas están, pero usualmente los errores que ocurren son errores humanos y por eso quiero comenzar desde la parte humana, ¿no? Ahora, Natalie, desde tu rol de Virtual CIO, ¿qué es lo que confirmarías primero o cómo organizarías primero esos lineamientos en esta temporada? Menos yo te diría que con disponibilidad real, o sea, necesitamos saber que la persona está allí para ayudarme a resolver. Por ejemplo, en el caso de que sea yo el cliente, ¿no? Poniéndome en los zapatos del cliente. Mira, en Dapango no trabajamos con suposiciones, definimos horarios concretos, o sea, quién cubre del 24 al 26, quién va a estar del 31 al 2, a qué hora, y luego, pues, los roles de guardia. Eh, Tiene que haber un contacto inicial, el que recibe la alerta y valida si es real, tiene que haber un técnico que es el que contiene y coordina las acciones, y tiene que haber una persona de negocio, que es la persona que evalúa el impacto, comunica y aprueba excepciones. O sea, si hay que hacerle alguna comunicación, alguna pregunta al cliente, o sea, la persona del negocio es la que generalmente mantiene ese contacto. Entonces, siempre dejamos dos canales, uno primario y uno que sea de respaldo, nada de adivinar por dónde avisar. Ok, Natalie, y cuando alguien, digamos que debe atender fuera de horario o usar quizás su teléfono personal, ¿cómo mantiene o cómo mantenemos desde tu posición de VCIO ese equilibrio? Nosotros lo mantenemos con reglas, Cristian, reglas que respeten a la persona y a la operación. O sea, reconocer el incidente entre los primeros 30, 60 minutos, o sea, que el cliente sepa que estamos trabajando. eh, un tope de intervención de 90 minutos por persona si no hay un reemplazo. Hacer un escalamiento automático al responsable de negocio y si alguien cubre un feriado, pues obviamente se compensa el tiempo, ¿no? Es parte de la cultura de resiliencia que vivimos en Dapango. A ver, eso me parece muy clave porque refleja algo y es que la continuidad de la empresa, o sea, la continuidad del servicio y la vocación que tienen cada una de las personas para con la responsabilidad de su trabajo, comienza no solamente por cuidar de la empresa, sino también cuidar de la persona, ¿no? Y entender las necesidades de esa persona como colaborador y que ese colaborador se sienta también responsable y sienta
satisfacción en el trabajo que está haciendo y que pueda comunicar las cosas de la mejor manera posible, ya que estamos en unas épocas en donde es delicada también la comunicación, ¿no? Exactamente, o sea, un empleado sobrecargado no me va a hacer bien el trabajo. Entonces, para nosotros en Dapango, la tecnología sin claridad humana no aguanta diciembre. Es demasiado trabajo, son muchas alertas, uno se pone nervioso nada más con saber que es diciembre y todo viene. Entonces, necesitamos tener al personal calmado, tranquilo, contento. Y eso es lo que buscamos y hacemos en Dapango. Sí, realmente la cultura de Dante es una de las cosas que entendemos en Dapango y que realmente nosotros disfrutamos hacer nuestro trabajo y del disfrutar hacer nuestro trabajo, pues damos un mejor servicio. Pienso que es una de las partes más importantes y una de las cosas que cubre nuestra cultura en Dapango. Sin embargo, bueno, y hablando de Dapango, cada diciembre usualmente se repiten tres escenarios, no solamente dentro de Dapango Technology, sino también a las empresas a las que proveemos de nuestros servicios, ¿no? Usualmente como estas son épocas altas para lo que es la parte de los ciberataques o incluso las ciberamenazas, suelen recibir muchos correos de phishing el área de finanzas, ¿no? Solicitando que haya de alguna manera algún tipo de movimiento económico para ciertas cuentas y es por eso que es tan importante también la parte de lo que es la planificación con el financiero, con las áreas importantes, que son las áreas de trabajo críticas con referente a las personas que pueden estar fuera en estas fechas, ¿no? Sería la primera parte de los escenarios o el primer escenario. El segundo sería bloqueo por caída de la parte del multifactor. O sea, si por ejemplo yo quisiera ingresar a cualquiera de mis aplicaciones y de repente tuviera un fallo del multifactor, ¿cómo haríamos eso y cómo ustedes revisan evidentemente de que ese fallo del multifactor y de que ese usuario que está pidiendo ese cambio, que está pidiendo ese soporte, sea el usuario real y no sea un atacante que está intentando acceder a la compañía? Y lo tercero sería lo más evidente y lo más crítico, que sería cómo manejan ustedes la parte de la caída de servicio. Y bueno, por supuesto, Natalie, sin hablar de herramientas, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer paso que se toma en cada caso? ¿Cuáles son las acciones que tomamos en Las acciones que toma Dapango en cada uno de los casos, evidentemente, cuando hay un phishing a finanzas, lo primero que hacemos son cortar los movimientos de dinero, pausar aprobaciones, verificar contactos si un hilo nuevo es en un hilo nuevo, perdón, y notificar al responsable de negocios. El bloqueo por MFA, hacemos la verificación de identidad por un canal seguro, restablecer los accesos con una caducidad y dejar registro de quién aprobó. Por la caída de servicio, pues confirmar el alcance, aplicar una medida temporal, o sea, es una ruta manual, y comunicar el próximo hito de tiempo. Ok, mira que mientras ustedes dos iban conversando, estaba pensando en algo que pasa mucho en las compañías y quisiera compartir con ustedes. Es que creen que basta con apenas ingresa el colaborador, le dan una capacitación en la parte de seguridad y creen que eso ya es el todo. Digamos que teniendo en cuenta el escenario que ustedes hablan sobre la parte de finanzas, ¿no? De pronto nosotros o las personas que estamos en esta industria o las personas de IT tienen un mayor conocimiento, pero las compañías ignoran que es que en la compañía en general no son solo ese tipo de recursos, son de todo tipo de recursos que generalmente dejan por fuera este tipo de capacitaciones. De verdad que esto es importante y nosotros desde Apango impulsamos un montón el tema de la educación, porque para nosotros el factor humano o puede ser el eslabón más débil o tu barrera más fuerte para evitar cualquier tipo de amenaza. Entonces, Eso es correcto. miren que nosotros en Dapango trabajamos con dos relojes muy puntuales. Cuéntame un poquito sobre estos dos relojes, Natalie. Sí, es correcto, Cristian. Nosotros trabajamos con dos relojes que son un reconocimiento, máximo una hora para decirle al cliente, lo vimos, lo estamos trabajando, tengo al personal en eso, viendo la falla, buscando una solución. Y el segundo reloj es la contención, que es entre 4 y 8 horas para estabilizar o por lo menos tener un plan de acción con responsables. Es lo que garantiza que un incidente no se convierta en crisis.
Wow, o sea, de verdad que es importante entender esto porque una parte y que siempre le explicamos al cliente es el entender que cada vez que sucede una alerta va a haber un miembro de nuestro equipo que va a estar trabajando en eso. Es la primera respuesta. Ya lo vimos, estamos trabajando en eso y luego está la complejidad del incidente que es el que nos va a tener que dar ese tiempo, ¿no? En cuánto tiempo podemos resolver este incidente y dejarlo listo. O sea, no solamente es atacar el incidente en el momento, sino evitar que vuelva a suceder para darle la tranquilidad al cliente de que eso está sucediendo. Ahora, una vez que ya sabemos que tenemos estos dos relojes con los que estamos trabajando continuamente en Dapango, ¿cuándo sería el momento de hacer la llamada a un ejecutivo? ¿Cuándo sería el momento de levantar el teléfono y conversar con ese ejecutivo y escalar ese evento que pudo haber sucedido? Bueno, la llamada a un ejecutivo se hace, Ana, cuando ya hay un riesgo financiero, un riesgo legal o un cliente clave ha sido afectado o está afectado. Y también, pues, si no hay avance en la primera hora. En Dapango decimos que el ejecutivo no arregla, destrabaja. Bueno, y de acuerdo a lo que nos dice Natalie, y para que enero no arranque en blanco, nosotros siempre dejamos una bitácora mínima, ¿sí? ¿Y qué contiene esta bitácora? Contiene qué pasó, a quién afectó y qué hicimos nosotros y qué pudimos mejorar. Una sola página basta. Y es que precisamente una de las cosas importantes cuando hablamos de dar servicio como una compañía de tecnología es poder hacer ese resumen importante de todos los hitos que se suscitaron y que en los que estuvimos trabajando, ¿no? Porque parecería que como no estamos levantando el teléfono constantemente, significa que puede pensar el cliente que no estamos trabajando y es totalmente lo contrario. Entonces, nuestra manera de demostrarles todo lo que estuvo ocurriendo, cómo estuvimos trabajando y cómo estuvimos dándole servicios, es precisamente ese resumen de procesos claros, de tiempos en los que hemos estado trabajando, la documentación que lo respalda y por supuesto porque nosotros entendemos que la resiliencia como tal no se improvisa, ¿no? Es un proceso que tenemos y que se repite hasta que se vuelve un hábito dentro de cada una de las compañías y por supuesto dentro de nosotros como equipo de Apango Technologies para que toda la compañía o para que toda la operación se pueda mantener siempre trabajando con fluidez. Ahora, quisiera en este momento, ya que hablamos de la parte humana, ya que hablamos de los procesos básicos que tendrían que tener cada una de las compañías y cómo manejamos también los procesos de alerta en este tipo de eventualidad, como lo es noviembre y diciembre, me gustaría hablarte de la parte técnica, Natalie. Ahora, Ujú. ¿qué reglas básicas, verdad, se dejan por escrito para la parte de accesos temporales, ¿no? Eso precisamente que hablaba hace rato de para poder identificar que el miembro del equipo que está ingresando es realmente ese miembro, si le voy a dar acceso temporal a data crítica o a algún tipo de estructura crítica. ¿Cómo manejan ustedes esos accesos temporales y cómo manejan esas reglas básicas? ¿Cómo lo dejan por escrito para que eso ya sea parte de la hoja de ruta de Apango? Bueno, en Dapango, Ana, hay tres reglas que nunca fallan. Número uno es la caducidad automática. Hacemos cuentas, cuentas de administración que duran cierto tiempo, que precisamente nos da como eh, esa apertura para resolver el inconveniente que tengamos que resolver en ese tiempo determinado que nosotros elegimos. Y si no resolvemos allí, ya caduce automáticamente y entonces tengo que, si necesito otra vez, vuelvo otra vez. Y eso ya me deja también un historial. Una justificación irresponsable por cada privilegio elevado de lo que te estoy comentando. Hay un historial, quién autorizó la cuenta, por cuánto tiempo y quién la utilizó, etcétera, etcétera. Y hacemos también una revisión semanal de esos accesos temporales, ¿no? Entonces, eso nos garantiza que nos da 10 minutos de control, pues para nosotros una semana de tranquilidad. Bueno, Natalie, muy importante eso que mencionas. ¿Y qué tipo de alertas, mejor dicho, sí o sí deben sonar en esta temporada de fin de año? Bueno, yo diría que los inicios de sesión inusual,
O sea, si ustedes viven en X lugar e inician sesión en un lugar distinto, ya eso para mí es un inicio de sesión inusual y ya eso es una alerta para nosotros. Los múltiples intentos fallidos, o sea, procuren que no se les olviden las claves este diciembre, por favor, porque eso para nosotros va a levantar alertas y nosotros vamos a trabajar en mitigar esas alertas. Eh, Cambios de reenvíos en correos, creación de cuentas con privilegio, eso también nos llegan las alertas y las chequeamos y verificamos, hey, tienes una cuenta con privilegio, lo estás usando para saber y poder mitigar a tiempo. Y obviamente los movimientos de datos fuera de horario. Ejemplo, si Ana y tú trabajan en un horario de 7 a 4, de 8 a 5 y te estás conectando a las 12 de la noche, que usualmente no es tu caso, ya eso también levanta unas alertas y ya es algo que nosotros vamos a estar atacando para resolver. Mira, en Dapango las tenemos agrupadas como alertas de resiliencia, las que realmente importan. Oye, y me parece muy importante que estén o que estén catalogadas de esa manera, porque es entonces en donde le damos prioridad a lo que sabemos que es más importante para mantener la continuidad del negocio y el crecimiento. Y es por eso que llevan ese nombre de alertas de resiliencia. Ahora, Natalie, hay otra cosa que tiene que ocurrir constantemente y es esta parte de lo que, o del trabajo del backup, de las copias de seguridad, qué información debemos mantener chequeándose y guardándose constantemente, ¿verdad? Y quién confirma que evidentemente esas copias de seguridad están guardadas, están subidas correctamente y tienen la disponibilidad, ¿no? Porque una de las cosas más importantes, mucho más allá de tener un backup, es poder chequear que esté al día y que esté en disponibilidad cuando sea necesario utilizarlo. Pero entonces, ¿quién lo confirma o cuándo lo confirma? Mira, el que lo confirma es el responsable de la guardia y lo confirma cada viernes con un OK digital y es visible para todo el resto del equipo. O sea, esta simple validación evita sorpresas en enero. Ok, bueno, teniendo en cuenta esto que mencionan ustedes y las personas que nos escuchan, si alguien quiere aplicar esto ya, les voy a dar aquí una lista rápida Contrátenos. También. es verdad, me tocó volver a empezar por nada. No, mentir. Pero déjalo si quedó bueno. No, bueno, ahí va. Ya Ahí lo pueden cortar. Vamos a ver. comienza. Vamos a ver vamos a ver cómo define el equipo de edición. Y si alguien quiere aplicar esto ya, aquí va la lista rápida que también usamos nosotros en Dapango Technologies con nuestros propios clientes. Mira, trabajamos en una disponibilidad y roles confirmados de cada uno de los colaboradores. Tenemos un mensaje, una plantilla interno de cara a nuestro cliente, ¿sí? Y contamos también con la parte de unos mini runbooks de respuesta rápida. Tenemos accesos con caducidad y confirmación de copias y responsables de esas copias. Yo te voy a responder rapidito esa pregunta, Cristian. Y para todas las personas que nos escuchan, si ustedes quieren tener tranquilidad, contrátenos, trabajen con nosotros. Somos un equipo excelente, se los digo. Bueno, Cristian, si cumples con esos 5 puntos, ya estás mejor que la mayoría de las empresas, ¿no? Pero si quieres asegurarte y tener la tranquilidad de que tu empresa sí está cumpliendo con estos puntos, pues puedes muy bien hablar con nosotros, te vamos a orientar y te vamos a llevar por el camino en el que deberías estar. Bueno, chicos, una cosa muy importante y agradecerle hoy a Natalie es que aprendimos cómo cerrar el año sin sobresaltos, ¿ok? Más que estrategias complicadas, vemos que a través de lo que es la comunicación y la alineación de los equipos, el entender quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, y el poder dejarlo asentado para que el cliente sepa cómo se estuvo trabajando, en qué se estuvo trabajando y llamar o levantar el teléfono en el momento en el que sea indicado, nos puede ayudar a tener unas navidades o unas fiestas mucho más tranquilas, ¿no? Lo importante es aprender precisamente que las personas tienen que contar con unos roles y horarios definidos, que tenemos que tener, como ya había dicho, esos procesos simples porque son los que nos ayudan a responder rápidos y más si los hacemos cotidianos y que la tecnología ligera puede ayudar con alertas y que el definir
qué tan importante, o sea, o qué grado tiene esa alerta de importancia y cómo actuamos frente a ello es lo que va a definir este 2025, 2026 o el final de 2025, 2026. Y que bueno, precisamente como decía Natalie, para nosotros es muy importante brindarles esta información a nuestros clientes para que sepan que estamos trabajando, cómo lo estamos haciendo y que estamos pensando desde ya en cómo abordar estas fiestas para mantenerlos tranquilos, pero no todo el mundo cuenta con Dapanga Technologies, Kristen. Ese es el dilema. Y de pronto, Totalmente. algo que menciona Natalie, que me parece importante resaltar, nosotros tenemos, digamos que brindamos dos puntos tangibles de cara a nuestros clientes, ¿no? Es la tranquilidad y el tiempo. La tranquilidad de que tu operación pueda seguir operando, ¿sí? De que siga avanti independiente de lo que suceda. Y el tiempo, precisamente hablándolo en estas fechas, temporada de fiesta de diciembre, para que tengas ese tiempo de tú compartir tranquilo con tu familia o tus diferentes actividades que tengas programadas. Entonces, esos son dos focos muy importantes que trabajamos un montón, tranquilidad y tiempo. Ya mencionando esto, nosotros aplicamos cada diciembre en Dapango Technologies, ayudamos a nuestros clientes, repito, de pronto a mantener su operación siempre avanti, estable, precisamente cuando los equipos están reducidos y básicamente de vacaciones. Sí, tienes toda la razón, Cristian, pero yo diría que definitivamente Dapango se encarga de eso los 365 días del año 24/7. O sea, darle esa tranquilidad al cliente, ayudarlos diariamente para que su operación siempre esté estable y, como tú dices, cuando el equipo está reducido o también cuando no está reducido. Y bueno. Para nosotros, como Dapango, la resiliencia no es una teoría, es una práctica continua. Y diciembre sí es el mejor mes para poder demostrarlo. Ok, Natalie, Ana, mira, de pronto para concluir, ya digamos ir concluyendo nuestro episodio, eh, si queremos o si quieren ustedes preparar su cierre de año sin tener ningún tipo de sobresaltos, ¿sí? Pudiéramos conversar, pudiéramos programar una sesión de 30 minutos con expertos de nuestro equipo. Finalmente, la idea es que ustedes comprendan que nosotros estamos para ayudarlos en que sus procesos y su operación sigan en marcha, incluso cuando estamos de vacaciones, básicamente. Y quizás quiero concluir esta intervención con una frase que me parece que nos pone a reflexionar un montón sobre lo que estamos conversando y es, ¿estamos preparados para el futuro o simplemente estamos reaccionando a las acciones, valga la redundancia, del presente? Del presente, De sí, verdad exacto. quiero que se lleven eso y que recuerden una vez más que nuestro objetivo principal es transformar la tecnología en ese motor de crecimiento que va a llevar a su operación al siguiente nivel. Claro que sí, Cristian. Y por eso quiero agradecerte una vez más por ser mi co-conductor y quiero agradecerle a Natalie por tanta claridad y por compartir o por darle visibilidad no solamente al equipo de Apango, sino también a los clientes y a las personas que quieren entender cómo proteger su continuidad del negocio estas fiestas. Entonces, Natalie, muchísimas gracias por la claridad con la que nos hablaste, por esa forma humana de entender cómo funciona realmente un equipo de tecnología, que no es únicamente herramientas. Y bueno, darte las gracias, por supuesto, por haber asistido a este episodio con nosotros. No, Ana, gracias a ustedes por invitarme y bueno, al final del día quiero que todos lleguemos a enero sin incendios digitales, así que como dice el señor Cristian, estamos abiertos a si quieren que tengamos ese contacto, esa llamada, si quieren simplemente verificar cómo está su sistema, pues se pueden poner en contacto con nosotros, porque muchas veces hay cosas que pasan que no vemos o que no nos damos cuenta hasta que ya se vuelve algo grave y perdemos información, por ejemplo. Claro que sí. Y bueno, para Cristian, para Natalie y para todos, esto fue Tech Resilience Talk, producido para Algoritmo Agency, para Dapango Technologies, y nos escuchamos y nos vemos en el próximo capítulo. Una vez más, gracias y que tengan excelente día. Muchísimas gracias para todos. Feliz Gracias. tarde.